Nosotros, hermanos, vamos a comenzar un nuevo estudio y este estudio es sobre el libro de Jonás. Creo, hermanos, de que también vamos a ver lo interesante para nosotros. Creo que hay bastantes lecciones espirituales acá en el libro de Jonás que vamos a poder captar. Y esperamos de que Dios en su misericordia nos va a conducir a estas verdades que van a ayudarnos en nuestra vida espiritual. Quiero, hermanos, que abran sus Biblias al libro de Jonás y mi intención esta tarde es leer todo el libro. No es largo. Son 4 capítulos cortos y creo que para poder realmente hacer una introducción al libro vamos a tener que tener una idea más o menos de lo que dice acá en el libro y después ya vamos a hacer unas palabras de introducción al libro, ¿ya? Entonces, en sus Biblias, hermanos, libro de Jonás, capítulo 1, versículo 1. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave, y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó, y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él les respondió, soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera, y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo? Para que el mar se nos aquiete, porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido.
Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo para enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto?
Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. Y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer. En el espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Interesante la historia de Jonás, ¿no les parece? Bonito libro. ¿Nos habla acerca de Dios, hermanos? ¿Cómo es Dios? ¿Jonás sabía cómo era Dios? ¿O no sabía? Sabía, y esto vamos a ver mientras estudiamos el libro, que él sabía cómo era Dios, pero no estaba contento de cómo era Dios. ¿Ya? No estaba feliz de cómo era Dios. A veces hay personas así en el día de hoy, que no están felices de cómo es Dios. Ojalá, hermanos, que aprendamos nosotros a apreciar a nuestro Dios como Él es y amarle, porque Él también es misericordioso y perdonador. Es lo que vemos acá en este libro. Quiero, hermanos, para comenzar a hablar de quién es Jonás y en qué tiempo vivía. Ya, porque creo que esto nos ayudará a entender un poco mejor el libro. Vamos a ver primeramente el capítulo 1, versículo 1, dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Jonás, hijo de Amitai. Hay otra referencia a él acá en las Escrituras. Está en el libro de Segunda Reyes y el capítulo 14, y vamos a leer desde el versículo 23. Segunda Reyes, capítulo 14, versículo 23. Dice, el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Amad hasta el mar del Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta, que fue de Gat-Hefer. Y quizá, hermanos, debo de decir, Gat-Hefer es un poquito al norte de Nazaret. O sea que en qué reino estaba Jonás. ¿Dónde vivía él? ¿Se acuerdan, hermanos? En este tiempo el reino
de Dios, podríamos decir, estaba dividido en dos partes. En el norte, las 10 tribus ya formaban el reino de Israel. Y en el sur estaba el reino de Judá. En el sur tenían el templo en Jerusalén. Todavía tenían los sacerdotes, podríamos decir que Dios había designado para servirle a Él. Tenían los sacrificios y todo lo demás. Y el reino del sur se mantuvo fiel a Dios durante más tiempo. El reino del norte tenían un becerro de oro en Dan, en la parte más al norte de Israel, y ya cerca de la frontera con Judá tenían otro en Betel. Y el primer rey, Jeroboam, el rey de Israel, había prohibido al pueblo de Israel a bajar a Judá para adorar a Dios, diciendo, estos son tus dioses acá en Dan y en Betel. Y inmediatamente el reino de Israel, el reino del norte, se había comenzado a vivir en idolatría. Ahora, hemos leído acá acerca de Jeroboam 2, ¿ya? O sea que había el Jeroboam primero, y acá tenemos el segundo Jeroboam. ¿Y qué es lo que nos dice? De que él no se arrepintió de sus pecados, y sin embargo, por profecía de Jonás, él había dicho de que, o sea que él profetizó más antes, y había dicho de que Jeroboam iba a restaurar los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar del Arabá. O sea que Dios iba a, podríamos decir, ser misericordioso con Israel a pesar de que ellos andaban en sus pecados. Tenemos en el versículo 26 la razón. Dice, porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre, ni quien diese ayuda a Israel. Y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo. Por tanto, los salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. ¿Qué es lo que vemos, hermanos? ¿Cómo es Dios? Es misericordioso. Es misericordioso. A pesar del pecado que había ahí, Dios nos dice acá, vio la muy amarga aflicción de Israel. No había quien les ayude y Dios dice, yo voy a ayudarles. Y nos dice acá de que Dios no había determinado raer a Israel todavía. Había todavía una esperanza más para Israel, ¿o no? Una esperanza más para Israel. ¿Y quién lo había profetizado? Jonás. Jonás había profetizado. Esto él lo profetizó, hermanos, en el tiempo de otro de los reyes. Vamos a leer en Segunda Reyes, capítulo 13, y vamos a leer desde el versículo 1. Acá va a hablar acerca del reinado de Joacás, ya. Bueno, es en el tiempo de Joacás, perdón, hermanos. Ya, hijo de Joás de Israel, ¿no? Vamos a leer. Dice, en el año 23 de Joás, hijo de Josías, rey de Judá, comenzó a reinar Joacás, hijo de Jehú, sobre Israel en Samaria, y reinó 17 años. E hizo lo malo
ante los ojos de Jehová. Y siguió en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. Y se encendió el furor de Jehová contra Israel, y los entregó en mano de Hazael, rey de Siria, y en mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, por largo tiempo. Mas Joacás oró en presencia de Jehová, y Jehová lo oyó, porque miró la aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligía. Y dio Jehová salvador a Israel, y salieron del poder de los sirios, y habitaron los hijos de Israel en sus tiendas como antes. Con todo eso, no se apartaron de los pecados de la casa de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. En ellos anduvieron, y también la imagen de Acera permaneció en Samaria. Porque no le había quedado gente a Joacás, sino 50 hombres de a caballo, y 10 carros, y 10,000 hombres de a pie, pues el rey de Siria los había destruido, y los había puesto como el polvo para hollar. El resto de los hechos de Joacás, y todo lo que hizo, y sus valentías, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Joacás con sus padres, y los sepultaron en Samaria, y reinó en su lugar Joás, su hijo. En el año 37 de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Joás, hijo de Joacás, sobre Israel, en Samaria, y reinó 16 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, en ellos anduvo. Ahora, hermanos, ¿cuál es la situación de Israel? ¿Cuál es su situación? Pecaminosa. No estaba andando en los caminos de Dios. Estaban adorando a imágenes. Sin embargo, nosotros vemos de que Joacás rogó a Dios sin arrepentirse, ¿ya? Sin dejar el pecado, pero oró a Jehová, y Jehová lo oyó porque miró la aflicción de Israel. O sea que, hermanos, ¿qué es lo que estamos viendo? La naturaleza de Dios es ¿qué? Es misericordioso. Es misericordioso. Dios ve la aflicción, y si uno clama a Dios, ¿Dios va a tener misericordia o no? Es lo que se encontró acá en este lugar, ya en esta situación. Ahora, en el capítulo 13 de Segunda Reyes, los versículos 22 al 23, vamos a leerlo también. Hazael, rey de Siria, afligió a Israel todo el tiempo de Joacás, mas Jehová tuvo misericordia de ellos, y se compadeció de ellos, y los miró a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruirlos, ni echarlos de delante de su presencia hasta hoy. Hasta que fue escrito, podríamos decir, el libro de Segunda Reyes. ¿No es así? Entonces, hermanos, ¿qué es lo que vemos acá? Dios es, ¿qué? Misericordioso. Jonás profetiza bien en el tiempo de Joacás, o quizá en el tiempo de Joás. En ese tiempo es lo que él va a Nínive. Y él había profetizado de que Dios iba a hacer bien a Israel, ¿o no? Él conocía la forma en que Dios obra, que Dios es paciente, que Dios espera para castigar. Ahora, cuidado, hermanos,
cuidado con esto. ¿Se acuerda lo que nos dijo el hermano Vicente esta mañana? Estaba hablando de un muchacho que decía de acá un año voy a entregar mi vida al Señor y bautizarse, y poco tiempo después de decirlo tuvo un accidente de moto y murió. ¿Dios es misericordioso o no? Pero está obligado a esperar a nosotros. No está obligado a esperar. Hay algunas personas que dicen que Dios es misericordioso y va a esperar, y desafían la misericordia de Dios. No deberíamos de hacerlo, hermanos. Sin embargo, Dios es misericordioso, y Jonás lo sabía, ¿o no? En el momento en que Israel estaba hundido, realmente en pecado, estaba muy mal, en ese tiempo Dios manda a Jonás a que vaya a Nínive. Ahora, quiero, hermanos, de que notemos algunas otras cosas más. En el libro de Jonás, volviendo al versículo 2 del capítulo 1, dice Dios a Jonás, dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Hermanos, Nínive era una ciudad grande. Han podido hacer excavaciones allá en Nínive. Hay cosas maravillosas. En realidad, hay en las paredes de las casas y todo esto, hay los escritos de la historia de Nínive. Ya, o sea que en alto relieve o bajo relieve, no sé. Pero ahí está escrito en las paredes. Tienen un montón de información de las guerras que ha tenido Nínive y todo eso. Y relatos muy importantes que han encontrado allá en Nínive, ¿no? Esa gran ciudad. Pero ¿qué más nos dice acerca de Nínive? Porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Por qué debería de ir Jonás? Porque había subido la maldad. O sea que Dios había visto la maldad de la ciudad y manda a un mensajero. ¿Para qué manda el mensajero? Podríamos decir o preguntarnos, ¿por qué mandaría un mensajero? ¿Con la esperanza de que se arrepintieran? ¿Piensan ustedes o no? Yo creo que Jonás sospechaba esto. De que de repente su predicación iba a traerles a ellos al arrepentimiento. Y quiero, hermanos, leer algún principio en Dios que creo que es muy importante. Estamos viendo de que casi todo el tiempo esta noche va a ser lectura bíblica. Pero creo que es importante. El libro de Jeremías y el capítulo 18. Ya vamos a aprender un principio, hermanos. Esto no fue escrito todavía en el tiempo de Jonás. Jeremías se escribe después. Pero da un principio que nosotros podemos conocer. Capítulo 18, voy a leer desde el versículo 1. Dice palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mi palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel.
En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad, contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré a la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros, y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino, y mejore sus caminos y sus obras. ¿Qué es el principio, hermanos? Dios habla mal para un pueblo. Dios dice que va a castigar ese pueblo. Pero, si se arrepienten, se convierten de su mal camino, comienzan a obedecer a Dios y a andar en sus caminos, ¿qué va a hacer Dios? Dios va a arrepentirse del mal. Esta palabra arrepentirse quiere decir en este caso, Dios va a dejar el mal que pensó contra ellos y va a hacerles bien en vez de hacerles mal. Así obra Dios. Es lo que nos da a entender acá en las Escrituras. Y quiero que vean otro texto, el libro de Éxodo, y el capítulo 33. Éxodo 33. Vamos a ver acá el versículo 19. Dios está hablando con Moisés. Y él dice así, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con él que seré clemente. ¿Qué nos dice acerca de Dios? Dios tiene que hacer las cosas a nuestra manera. Si Dios quiere tener misericordia de alguien, ¿puede o no? Claro, Dios escogió a Israel, hizo una promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob, de que los iba a bendecir, pero Dios no puede hacerlo con otro pueblo también. Claro, Él puede mostrar misericordia a quien Él quiere. Él puede ser clemente con el que Él quiere. Ahora, Dios no es Dios solo de Israel, hermanos. Es Dios de toda la tierra. Es el Dios creador del cielo y de la tierra. Él es Dios de Israel, sí, es cierto. Pero también es Dios de toda la tierra. Y si Dios quiere ser misericordioso con el pecador, ¿no lo puede hacer? Gracias a Dios, hermanos, Dios ha sido misericordioso a nosotros. Nosotros no somos de Israel. Y sin embargo, Dios ha tenido misericordia de nosotros. Envió a Jesucristo a morir en nuestro lugar, pagó el precio de nuestros pecados, ha venido a nuestros corazones con su Santo Espíritu para hacernos ver en nuestros pecados, nos ha hecho arrepentirnos del pecado, ver a Jesucristo, y Dios ha tenido misericordia y nos ha lavado de nuestros pecados con la sangre de Jesucristo. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Dios puede tener misericordia
de quien desee. Muy bien. Entonces, hermanos, esto vemos acá. Hermanos, Jonás quería el arrepentimiento. Quería de que Dios sea misericordioso con Nínive. No quería. Jonás quería ver esa ciudad destruida. Es lo que quería él. Ya él era muy nacionalista, quizá podríamos decir. Israel, hermanos, en ese momento merecía castigo. Merecía castigo. Y de repente Jonás decía, Dios va a usar a Nínive, a los asirios, porque vino a ser capital de los asirios. De repente Dios va a usar los asirios para castigar a nosotros. Son un pueblo peor que nosotros, indudablemente. Nínive, hermanos, era una ciudad muy pecaminosa. No solamente era idólatra, sino más bien, hermanos, era cruel en su trato con las demás naciones. Y yo creo que él decía, ay Dios, no vayas a usar a Nínive para castigar a nosotros. Nínive estaba subiendo, hermanos, como una potencia mundial, podríamos decir en ese tiempo. Y decía, de repente Dios va a usar Nínive para destruirnos. Quiero que vean algunos textos, hermanos, acá de las Escrituras. El libro de Isaías, capítulo 10, Isaías capítulo 10, y el versículo 8, dice así, porque él dice, mis príncipes no son todos reyes, no es Caldo como Carquemis, Amad como Arfad y Samaria como Damasco. Como halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y de Samaria. Como hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? ¿Qué es lo que está diciendo acá? Va a llegar el día en que Dios va a castigar a Israel por sus ídolos. Dios tiene que castigarles. Y dice, si estas otras naciones han sido castigados, también Israel. A ver, vamos a ver Segunda Reyes. Otra vez, capítulo 17. Segunda Reyes, capítulo 17. Nos dice en el versículo 5, y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. ¿Cuál era la capital de Asiria, hermanos? Nínive. Dice, en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria. Llevó a Israel cautivo a Asiria, los puso en Hala, en Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas e imágenes
de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Y quemaron allí incienso en todos los lugares altos a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Versículo 22. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Un temor de repente de parte de Jonás. Y él dice, no quiero que Dios salve a Nínive, yo quiero que Dios los destruya. Es lo que quería él. Y hay otra razón, hermanos. Hay otra razón. ¿Sabe cuál es? Vamos a ver otro texto de las Escrituras. El libro de Deuteronomio y el capítulo 18. Tengo muchos más textos acá, hermanos, en mi lección, para usted buscarlos después. Pero vamos a ver acá lo que dice Dios. Deuteronomio, el capítulo 18 y el versículo 20. Dice, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. ¿Qué tenía que anunciar Jonás en Nínive? En 40 días Nínive será destruida. Va por las calles. En 40 días Nínive será destruida. ¿Pasó o no pasó? No pasó. Y cuando regresa a su tierra, ¿qué es lo que le van a decir a Jonás? Tú eres un falso profeta. Tú has anunciado de que Nínive sería destruido y no fue destruido. Israel ignoraba, hermanos, los caminos de Dios. ¿Qué es lo que había dicho Dios? ¿Qué es lo que hemos leído en el libro de Jeremías? Si el pueblo se convirtiere de sus malos caminos, Dios se va a arrepentirse del mal que había proclamado. Logró Dios el arrepentimiento, hermanos, de Nínive en esa oportunidad. Sí, y Dios los salvó. Ahora, quiero decirles, hermanos, unos 200 años más tarde, Nínive fue destruido. ¿Por qué? Porque, hermanos, ellos volvieron otra vez a sus malos caminos. Ellos volvieron a hacer lo malo delante de Dios. Por un momento se arrepintieron. Y como se arrepintieron en ese momento, Dios tuvo misericordia de ellos. Pero después, en la siguiente generación, volvieron otra vez a sus mismos malos caminos. Entonces, Dios más adelante, año 612, antes de Cristo, Génesis fue destruido. Nínive fue destruido, ¿ya? Entonces, hermanos, nosotros ya tenemos que ver
¿cómo trabaja Dios? ¿Cómo trabaja Dios? Dios en realidad, hermanos, es un Dios que sí ama a las personas y desea su arrepentimiento. Entonces, hermanos, Nínive sí ha sido un instrumento en las manos de Dios para castigar a Israel. ¿Por qué? Porque ¿quién arrepintió primero? Nínive. E Israel no se arrepintió. Y por lo tanto fueron destruidos. Bueno, hermanos, esto más o menos como una introducción al libro de Jonás. Ojalá que hemos comprendido alguna cosa. Quiero que noten otra cosa, hermanos. El libro de Jonás, o mejor dicho, Jonás y Nínive, son mencionados también en el Nuevo Testamento. Y vamos a ver algunas de las referencias, no todas. El Evangelio de Mateo capítulo 12, Mateo capítulo 12, y el versículo 38. Dice así: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Hermanos, Jesucristo habla de que el libro de Jonás es un libro, o sea, la historia es una historia verdadera, ¿o no? Es una historia verdadera, no es una parábola, es una historia que verdaderamente pasó. ¿Qué es lo que la gente pedía de Jesucristo en su tiempo? Señor, queremos ver de ti una señal. ¿Qué es lo que había hecho Jesucristo, hermanos, hasta ese momento? Había dado la vista a los ciegos, había hecho caminar a los cojos, había calmado la tempestad en el mar, había multiplicado el pan para la gente, ya había hecho muchos milagros delante del pueblo de Israel, y todavía dice, bueno, a ver una señal de que tú hablas de parte de Dios. ¿Y qué es lo que dice Jesucristo? Solamente una señal le voy a dar. Ustedes son una generación incrédula. ¿Ya? Jonás, ¿qué pasó con él? Después de estar 3 días, 3 noches en el vientre del gran pez, él salió para todavía predicar. ¿Y qué es lo que dijo Jesucristo después de resucitar de los muertos, hermanos? Él dice que van a anunciar en mi nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Jesucristo sí murió
pero resucitó para anunciar salvación. Y dice, yo les doy la señal de Jonás. Ellos no entendieron, por supuesto, pero la señal era verdadera o no. Jesucristo murió y resucitó, estuvo en la tierra ya y después salió. De todas maneras, hermanos, resucitó de los muertos. ¿Podemos saber de quién Él hay salvación? Sí podemos saber de quién Jesucristo hay salvación, porque Él murió y resucitó de los muertos. Ahora, nosotros vemos también de que los ninevitas se arrepintieron. Israel, en ese tiempo de Jesucristo, no se arrepintió. Ellos seguían en sus pecados, hasta lo han crucificado al Rey de Gloria. Han crucificado a Jesucristo, pero Dios lo resucitó de los muertos. Cuán importante es, hermanos, recibir el mensaje de arrepentimiento, de dejar el pecado, de caminar con Dios. Si alguien viene a nosotros y dice, hermanos, arrepiéntanse, obedezcan a Dios, caminen en sus caminos, ¿qué deberíamos de hacer? Arrepentirnos, hermanos, arrepentirnos. Siempre el mensaje de arrepentimiento es un mensaje de Dios, ¿o no? Y sabe, hermanos, más que Jonás estaba presente. Más que Jonás, más que Salomón, más que estas personas, estaba hablando. ¿Quién es Él? Es el Cristo, el Salvador, el enviado de Dios para traer salvación. De repente hay alguno acá que necesita arrepentirse todavía. Todavía el Señor Jesucristo puede ser misericordioso. Pero van a resistir como lo hizo Israel y que fue destruido por los ninivitas, por los asirios, o vamos a someter nuestros corazones a Dios. O sea que esto es lo importante acá en esta historia. Entonces, que Dios nos dé sabiduría para ver estas cosas. Hay en Mateo capítulo 16, hay otra referencia. Acá, Mateo capítulo 16, y el versículo 4, ya es otra ocasión, ya, porque ya lo hemos visto relatado en el capítulo 12, pero dice acá, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. ¿Tenemos, hermanos, una lección del profeta Jonás? No dice la Biblia que murió, estuvo en el vientre del gran pez. Pero salió. Jesucristo sí murió. Sí. Su alma estuvo en el Seol o en el Hades, pero salió. ¿Para qué? Para que nosotros nos arrepintamos. Para que andemos con Dios. Para que sirvamos a Dios con todo el corazón. Que Dios nos ayude, hermanos, a tener estas cosas presentes.